Creo que muy exagerada a mi gusto. ¿Verdad? La suspensión tira más amor que de odio. Sin duda tu copiloto va a agradecer esto. Capaz has escuchado que las marcas chinas ponen en aprieto a las marcas tradicionales, pero por otro lado también existe un gran público que odia las marcas chinas porque antes eran unas copias baratas de las marcas tradicionales y con una calidad de postventa bastante cuestionable. Este que tengo acá es el Tigo 9 y ofrece una propuesta casi única en el segmento que apunta, que es uno de los más competitivos del mundo automotriz. Y a ver, esto es un SUV bastante grande, 4,8 metros para ser exacto. Como competencia en marcas tradicionales tenemos a los clásicos como es el Nissan X-Trail, el Volkswagen Tiguan y al Peugeot 5008 por nombrarte algunos. La propuesta original de este Tigo 9 es un motor, dado que tendremos tres. Uno de combustión, dos eléctricos, que suman casi 400 caballos de fuerza. Estamos hablando de que tiene casi la potencia de un Audi RC3. En su interior sorprende por la calidad que te entrega, que es muy superior al auto chino promedio, con calidades en el tablero que más allá de ser plástico blando, se transmite de una calidad un poco superior a lo habitual y obviamente en equipamiento tampoco se queda corta con este infoentretenimiento de 15 pulgadas. Yo no soy fanático de los SUV, pero sin duda todo lo que ofrece este modelo en el papel me parece bastante interesante, así que juntos vamos a averiguar si es tan bueno como dice su ficha técnica. Comencemos por las dimensiones. Este SUV tiene un largo de 4,81 metros, 1,92 de ancho y un alto de 1,74. Y su maletero ofrece 317 litros con la tercera fila desplegada. Si la batimos llegamos a los 819 litros y con la segunda fila abatida sube hasta los 1212 litros. Por otro lado, su estanque de combustible es bastante generoso, de 70 litros. La Tigo 9 Plug Hybrid equipa tres propulsores. Por un lado, el térmico de 1.5 litros turbo que genera 154 caballos de fuerza y 220 Nm de torque. Por otro lado, dos motores eléctricos, uno de 101 caballos de fuerza y el otro de 121. Hacen que el sistema combine una potencia total de 375 caballos de fuerza y hasta 610 Nm de torque. Ahora, si bien es una cifra alta, debemos considerar que este SUV pesa casi 2 toneladas, exactamente 1935 kilos. Otro aspecto a considerar es que esta mecánica se acopla a una transmisión de doble embrague diseñada para sistemas híbridos. La tracción es solo delantera y la suspensión para ambos ejes es de tipo independiente. Otro punto también a considerar es que este SUV usa discos ventilados tanto en el eje delantero y eje trasero. El consumo de todo este sistema para ciudad, según lo que afirma la marca, es de 21 km por litro y para autopista se ubica en 16,1 km por litro. Ahora, en cuanto a versiones, esta Plug Hybrid se ofrece en una única versión, del cual destacamos lo siguiente: 10 bolsas de aire, el cual se destaca la rodilla para el conductor, laterales en la segunda fila y una entre el conductor y copiloto. En asistencias de seguridad tendremos detector de punto ciego, alerta de tráfico cruzado, advertencia de apertura de puertas y cámara de 540 grados. Tendremos head-up display, luces principales y traseras 100% LED, maletero con apertura eléctrica, vidrios delanteros acústicos y traseros tinteados, pantalla de infoentretenimiento de 15,6 pulgadas y cuadro de instrumentos de 10,3 pulgadas. Sistema de audio firmado por Sony y de 8 parlantes, techo panorámico con apertura, asientos delanteros con ajuste eléctrico, calefacción y ventilación, y adicional el del copiloto tiene un ajuste Queen para ir acostado. Y tendremos cargador inalámbrico de 50 watts de potencia. Ahora, el precio de esta Tigo 9 Plug Hybrid es de 28.990.000 pesos, con todos los bonos aplicados. Bueno, comenzando con detalles del exterior, sin duda un frontal muy agresivo, una parrilla muy grande, aunque realmente lo que absorbe aire es solo esta zona. Tendremos iluminación de 100% LED, tanto para la diurna como los intermitentes, que se ve también de muy buena presencia, aunque no es luz alta automática. Luces diurnas en la zona de abajo, también muy bien logradas con este efecto. Un plástico que, bueno, recubre toda la carrocería y está color mate,
también se ve muy atractivo en este SUV. Tiene colores bastante interesantes. En cuanto a llantas tendremos 235, 55, aro 19, muy buen perfil para la ciudad. No tendremos ninguna línea atrevida, más allá de esta que conecta en la parte de arriba, de lado a lado, un listón cromado que bordea todas las ventanas y una barra de techo que es de metal, lo cual significa que puedes llegar a cargar cosas acá. Se siente de muy buena calidad. Las manillas, como puedes ver, son enrasadas. Saco la llave para que veas. Primero mostrarte cómo es la llave, que se siente de muy buena calidad entre piano black y metal por los lados. Y bueno, si yo cierro la puerta, como puedes ver, la manilla se oculta, el retrovisor se pliega y también lo puedo aperturar desde ahí. No soy fan de estos sistemas. También tiene una especie de iluminación que sale por acá por el retrovisor, que luego vamos a ver este auto en la noche para que veas toda la iluminación que tiene, que es bastante. Bueno, el cerrado de las puertas se siente muy sólido, de muy buena calidad, al igual que los materiales que, a ver, se hunde un poco en el centro porque no tiene ninguna línea que le permita dar un poco más de rigidez, pero se siente un metal muy bueno, especialmente por la pintura. Acá tendremos lo que es el puerto de carga, que es de carga rápida, un detalle a considerar, que en 20 minutos puedes cargar, si no me equivoco, el 100% de la batería. En la zona de atrás, bueno, tendremos un listón que conecta la óptica de lado a lado. Ninguna apariencia de querer mostrar salidas de escape falsas, se agradece, aunque yo creo que este plástico se pudo haber mejorado con un mejor diseño, capaz un difusor. Un alerón bastante grande, es plástico todo el alerón, pero de verdad es bastante largo. Bueno, obviamente no puede faltar tener un portón eléctrico. Y bueno, la gran capacidad de su maletero que se nota cuando tenemos la tercera fila plegada. Tendremos iluminación de tipo LED, tendremos esta especie de gancho como para colgar alguna bolsa, tendremos para poner una malla si quisiéramos, tendremos 4 enganches, tendremos esto como para colocar los cinturones para que no vayan molestando si estás cargando algo. Y se supone que tiene cubre equipaje, pero esta unidad no lo tiene presente acá, porque allí se colocaría y aquí engancha. Y en la zona de abajo no tendremos rueda de repuesto, tendremos un kick antipinchazo, pero bueno, no puede tener rueda de repuesto porque tiene una gran batería en el centro, que le saca mucho espacio. Y al interior hay unas cuantas cosas para contar. Pensé que iba a ser un interior mucho más complejo, mucho más cargado, pero realmente es bastante sencillo la curva de aprendizaje. Primero mencionar que tendremos Head Display, que no sé si se llega a notar, pero se ve por ahí está el hueco y se refleja en lo que es el parabrisas. En lo que es la puerta, bueno, como te mencioné, la calidad es increíble. Podremos hacer el ajuste de los asientos eléctricos desde ella. Lo que capaz me falta son memorias, dado que para este nivel que apuntas un par de memorias no hubiese estado mal. Tendremos los elevalunas por esta zona con su bloqueo. El bloqueo de las puertas está por acá. Por acá abajo tendremos el ajuste de las luces, también para abrir lo que es la tapa del combustible y el maletero si quisiéramos. El volante, que se siente que es de cuero sintético, eso capaz también se pudo haber mejorado. Acá tendremos todo lo que son lo que es limpiaparabrisas e intermitentes. Por lo menos para la limpieza del limpiaparabrisas dejo presionado y ahí estaría limpiando. Aquí puedo hacer todo lo que es el ajuste de la velocidad, aquí para el de la zona de atrás y obviamente las luces altas que se hacen desde acá. De este lado, bueno, se cambia por tener la palanca de marcha, que es muy fácil de usar. Por lo menos ahí puse drive, ahí puse retroceso, que me muestra la cámara, y para poner pare simplemente presiono este botón. Por este lado, bueno, lo que es las botoneras, tendremos lo que es el control crucero para setearlo, para prenderlo o para ponerlo como limitador. Este es un botón personalizable que por lo menos ahorita lo tengo para la cámara, pero si lo dejo presionado puedo hacer todas estas configuraciones, abrir ajustes, ajustes del Head Display, ajuste de los retrovisores, que como te pudiste dar cuenta no tiene ninguna perilla, dado que los retrovisores se ajustan desde un menú de configuraciones. Esto te evitaría entrar a ese submenú y ahí puedo ir ajustando, por lo menos de este lado, el lado izquierdo, y de este otro lado, el lado derecho, valga la redundancia. Bueno, por este lado tengo para cambiar diferentes menús del lado derecho del cuadro de instrumento, que es muy básico este cuadro de instrumento. Si bien tiene muchísima información, el nivel de personalización es un poco básico porque no puedo ver consumos de este auto, solo puedo ver los últimos 50 o el viaje total, pero el viaje total solo tengo esta información, que sería kilómetros por hora promedio y el recorrido como tal. Entonces es un poco limitado, no me gusta, creo que ahí se tuvo que haber hecho algo más. Lo que sí te permite ver mapas, por lo menos si pongo eso y dejo presionado el círculo, te permite ver los mapas de navegación de este auto que tiene, valga la redundancia, navegación propia, eso está bien. Y bueno,
puedo ver potencia en kilovatios como tal y no mucho más, como te digo, es muy limitado. Lo que sí tienes dos tipos de vistas. Si nos metemos a los ajustes y en pantalla, esta sería por lo menos la simple y este es el clásico que te da las dos perillas, pero una te da lo que es la potencia, que la podría poner ahí en power y te muestra si estás usando potencia eléctrica, pero me gusta más la de la simple. Y acá tengo el comando de voz que es muy práctico, tiene muchas funciones, puedes controlar el climatizador y apertura de ventanas, por ejemplo. Abre todas las ventanas. Está bien. Pero no abre el techo, veamos si lo abre. Dígame. Apertura el techo solar. Está bien. Bueno, ahí lo aperturó. Sí lo hace, es muy práctico y también puedo hacer cosas del clima. Sube la temperatura a 22 grados. Está bien. Ajustando la temperatura al máximo. Me entendió mal, puso máximo y era 22 grados. Cierra todas las ventanas, incluida techo. Está bien. Bueno, ahí no cerró todas las ventanas, dado que dejó el techo abierto. Ahora, este cuadro de instrumento es también un poco básico, porque si bien se puede ver muy aparatoso, en realidad es muy básico. Tenemos como una pantalla principal que siento que se desaprovecha mucho, si bien te permite cambiar los fondos. Siento que podrías, si te permitiera mover estos widgets que te permite personalizar, puedo quitarlos, sacarlos, por lo menos ya tengo todos, o puedo agregar atajos directos a aplicaciones. Siento que, bueno, si me hubiese dejado ponerlo en ciertas partes acá o poner el Apple CarPlay y dejarlo ahí, una parte del climatizador más completo, hubiese podido sacar un poco más provecho al tamaño de la pantalla. Hay que mencionar en Apple CarPlay o Android Auto se ve completa y bueno, ahí le puedes llegar a sacar mucho más provecho a las dimensiones. También se ve de muy buena calidad. Como te digo, se ve completo. Uno de los Apple CarPlay más grandes que he podido ver. Y a ver, ¿qué más podemos tener? Tenemos en un lugar para ver aplicaciones, que en este caso no son aplicaciones, simplemente atajos como a la navegación, que como te mencioné, la navegación propia de este auto, incluida lugares para poder ir a cargar, eso está bastante bien. Tendremos para ir a los medios, en este caso ya sea la radio, o lo que pudiese estar conectado, música por Bluetooth o música local, que sería un USB. Tendremos el teléfono, que en este caso si estuviese conectado por Bluetooth y no por CarPlay me lo detectara. Ajustes del vehículo, que bueno, aquí tenemos por lo menos un lugar para atajos rápidos que te da aperturas del portón, del plegado de los retrovisores, bloquear las ventanas. Ningún atajo como para destacar, bueno, más allá de las luces, que ya vamos a ver, porque tiene un modo de ritmo de música, muy típico asiático esto. Modos de ahorro de energía, que aquí tampoco te da mucho para ver cuánto consumes de energía, más allá de lo que te digo acá. Conducción, los modos de manejo, memorias de modo de conducción, que bueno, esto también te permite que el auto recuerde el último modo que dejaste configurado. Los modos EV, el EV normal o el EV Plus, la asistencia de conducción, que en este caso al ser versión Plug Hybrid no tiene todas las que tiene la versión tope de línea. Aquí para configurar lo que es el hub, que es este que te menciono acá, puedo ponerlo modo nieve o ajustar al volante aquí para que lo suba o lo baja, también incluso la rotación, ajustes del vehículo, es decir, la sensibilidad de limpiaparabrisas, el cierre de puertas, mantenimiento, las sensaciones del freno, si la quiero cómoda o deportiva, también de la dirección, y no mucho más que podamos destacar, porque ya todo es lo que encuentras típico en algún sistema parecido. Bueno, tenemos el menú del climatizador que puedo ir haciendo atajos como en esta zona. Si presiono, ahí puedo subir o bajar la temperatura. Aquí si presiono también puedo subir o bajar la fuerza de soplado, o si presiono dentro justamente en el centro te permite ver lo que es el menú, que es casi lo mismo, solo que aquí puedo ver, ponerlo en automático, cambiar por donde sopla, los desempañadores, la recirculación y configuraciones ya sea de función de desempañado, aire acondicionado personalizado, ventilación de cabina automática. ¿Verdad? Tiene bastantes ajustes e incluso modos para calentamiento rápido, como limpiar la cabina de olores y enfriar rápido. Puedo ir a la cabina de atrás también para cambiar lo que es la fuerza de soplado, solo de esa cabina, que está curioso, no aumenta la de adelante, pero sí la de atrás, me gusta eso. Y acá, que es también independiente a la de atrás, si aumento la potencia, aumenta la de adelante y no la de atrás. Está curioso eso, nunca lo había visto, pero me gusta. Esto que sería para ir directamente a ciertos atajos.
aquí para ir al prender la calefacción del asiento como tal o ventilación, que en este caso son solo delanteros. Te agradece mucho por tener asientos de cuero. Bueno, mencionar que estos tienen un centro de atajos donde te permite cambiar los modos de manejo, subir el brillo de la pantalla, subir el volumen, que como puedes ver no tiene ningún lugar más para hacerlo, y diferentes atajos como el único lugar para apagar el auto, dato curioso, modos de energía, es decir, ponerlo en HV o EV, apagar la pantalla de dos formas, una que sería una con fondo y una que sería completamente, por si te molesta mucho en las noches. Tendremos el freno de mano electrónico, que también es el único lugar donde tienes para colocarlo. Tenemos la función del auto hold para activarlo o desactivarlo, también el único lugar donde te permite. Atajos para cambiar el ajuste de los retrovisores para que se activen para cambiarlo acá. Apagar el control de estabilidad, me gusta porque está casi al alcance, simplemente hacer así y lo tienes acá. Control de descenso, la luz ambiental, prenderla o apagarla, el ajuste del hook, del head display y el plegado de los retrovisores. De este lado, bueno, si paso así, simplemente cambio los fondos de pantalla. Siguiendo por acá tendremos dos bandejas, que solo una tiene cargador por inducción de 50 watts de potencia y con ventilación. Cada vez que pongo el teléfono acá, sin duda no sea recalentado. Se agradece eso. Más abajo tendremos una perilla para ir cambiando los modos, que es medio lento, para tener en consideración. Acá tendremos función para prender del climatizador, si ponerlo en automático, los desempañadores. Me gustan estos dos botones porque te permite poner el auto 100% eléctrico o en modo híbrido. Solo tienes esos dos modos y en verdad bastante bien tener esos atajos. Por acá, bueno, dos portabebidas de tamaño completo, un box iluminado y refrigerado de bastante amplitud. Los asientos, que en este caso agarran bien de los laterales, el del copiloto tiene este ajuste en los laterales y adicional el de copiloto se inclina completamente, que ya lo vamos a ver de aquel lado. También mencionar que bueno, tendremos esta especie de este gancho como para colocar una bolsa y una guantera bastante grande, profunda e iluminada. Retrovisor electrocromático, una novedad dentro de un producto chino, pero bueno, por el precio era lo mínimo a pedir. La iluminación que es de tipo LED y la posibilidad de aperturar el techo panorámico. El tapasol con su respectiva iluminación y no mucho más. Ahora vamos a ver qué nos ofrece la segunda fila de asientos. A ver, en la zona de atrás sin duda el espacio es abundante. Primero, el cerrar las puertas acá adentro se siente de un nivel muy premium. El espacio, como puedes ver, es abundante. Obviamente hay que mencionar que tengo la plaza lo más atrasada posible porque puedo adelantarla para ganar espacio en la tercera fila. Aún así me queda algo de espacio. También puedo ajustar la inclinación de los asientos, pero es muy poca. Apenas se siente. Tendremos salidas de aire tanto en esta parte de arriba, que se agradece, y en esta parte del lado derecho, izquierdo para el otro ocupante. Y eso me gusta porque te da como una sensación de recibir aire por ambos lados, cosa que pocos autos y SUVs logran. Tendremos una cortinilla, que eso está bastante bien, especialmente para familias. Se siente de muy buena calidad. La calidad de las puertas sigue muy bien, igualada a la parte delantera, que no lo mencioné, pero la calidad se siente bien hasta la mitad. Ya en la parte de abajo es plástico duro, pero de un plástico duro bastante firme, al igual que los asientos. En la parte de atrás sigue manteniendo el cuero. Tendremos sus dos guardaobjetos de cada lado y acá solo podemos controlar lo que es la fuerza de soplado. No puedo controlar lo que es la temperatura para considerar, como te mencioné, la posibilidad de controlar el asiento del copiloto y la iluminación acá que sigue siendo de tipo LED con dos agarraderas por cada lado. Delante se me olvidó mencionar que solo tiene agarradera del lado del copiloto. Tenemos, como puedes ver, una altura al techo bastante considerable y un apoyabrazos que está bien, no es el mejor, pero está bien para el precio. Y también mencionar que tendremos cinturones de 3 puntas para todos los ocupantes y anclajes Isofix que se pueden encontrar de muy buena forma porque tienen una tapa que no sale. Ahora veamos la tercera fila a ver si es bastante espaciosa. Y a ver, el acceso a la tercera fila es un poco más cómodo de lo que uno pensaría, porque si lo tumbo desde la parte de acá arriba, que solo tiene de un lado, el asiento, como puedes ver, se inclina hacia abajo, lo que mejora la apertura con el pilar que tenemos acá. Y la entrada se hace un poco más fácil. Bueno, a mencionar, el detalle a la altura del techo es relativamente intermedia, no es la mejor, pero tampoco choco, yo mido 1,67 m. También que cuando tumbo el asiento, bueno, puedo controlar hasta donde quiero que quede. Ahí lo tendría. Este es el espacio que me queda y este es el espacio que le queda al de adelante. Puedo echarme capaz un viaje largo. Lo que sí no me gusta es que las manualidades son muy cortas, dado que solo tendremos dos portabebidas, uno de cada lado, y la iluminación LED
de esta zona. Me faltó una ventilación, capaz se apoya un poco con la del pilar de allá, pero sin duda no es suficiente porque hace mucho calor hoy y se nota en esta tercera fila que no le pega nada de aire. Y a ver, así funciona lo que es el asiento cama o queen, como le dice Chery. Tiene dos botones, uno para colocarlo en la posición luego normal y otro para acostarlo. Hay que dejarlo presionado y el asiento va a hacer literalmente todo. Va a inclinar la banqueta y sacar una especie de cojín en la parte de allá abajo. Pero tiene un detallito que, si bien vas bastante cómodo, ¿verdad? Para el copiloto lo va a disfrutar. Si tienes los pies bastante largos, chocan en la parte de arriba y me he intentado posicionar en cualquier punto, pero no. Tiene algo, un plástico ahí que te entorpece. Pero simplemente posicionarlos capaz mejor y si realmente vas a ir cómodo, sin duda tu copiloto va a agradecer esto. Bueno, ya en la prueba de manejo de este Tigo 9 vamos a probar primero la fuerza de aceleración, porque uno de los plus de este SUV, ponemos modo Sport, apagamos control de estabilidad. Tengo un miedo a apagar el control de estabilidad y ya te voy a contar el por qué. Listo, control de estabilidad apagado, frenamos acá completamente a la entrada de la autopista y pedal a fondo. Patinaron mucho las ruedas. Estamos hablando de 600 Nm de torque al eje delantero y 100 km. Increíble la potencia que se siente en el eje delantero. Yo creo que con control de estabilidad podemos sacar un mejor tiempo. Vamos a volver a hacer otra prueba de aceleración, pero con control de estabilidad prendido. Bueno, mientras llegamos, contarte que la potencia sin duda es un factor muy bueno en este SUV. En ningún minuto vas a sentir que te falta. El sistema eléctrico empuja mucho desde las bajas y sientes que al momento que pisas el acelerador tienes fuerza al instante y verdad, se siente mucho como un SUV eléctrico más de combustión eléctrico, es decir, híbrido, porque el motor apenas se siente. Aunque yo lo exija, nunca he escuchado el motor. A veces lo he escuchado en ciudad, como que se enciende para cargar las baterías, pero dura poco y se apaga y no te vas a dar cuenta ni cuándo se enciende ni cuándo se apaga. Es increíble lo que logró Chery con este Tigo 9 en cuanto a sensaciones de conducción del motor. Podría decirte que la caja, pero ni siquiera la he sentido. Se supone que es una especie de doble embrague que está hecha para sistemas híbridos, pero ni siquiera me doy cuenta de cuándo está en un cambio u otro. Así que está muy bien insonorizado todo lo que es el apartado mecánico de combustión. Por lo menos ahorita se prendió el motor de combustión, se siente un poco acelerado, pero luego se apaga y en esos momentos puntuales que vas a sentir que se prende, se apaga solo para cuando quiere cargar las baterías. Y se supone que el motor de combustión también ayuda a impulsar, no funciona solamente como generador. Lo que sí estoy intentando es de acabar las baterías para ver si con las baterías luego bajas se siente una pérdida de potencia. Por lo menos todavía no he logrado hacer eso, pero eso lo voy a dejar para las conclusiones. Por lo menos acá frenamos completamente, aceleramos a fondo. Claro, ahí control de estabilidad, control más de patinaje y 100. No le cuesta nada. Considerar que esto es un SUV que pesa casi 2 toneladas, tiene 4,8 metros de largo, pero bueno, también considerar que tiene mucha potencia, casi 400 caballos de fuerza, 375 si no me equivoco, y 610 Nm de torque. Lo que sí critico es que toda esa potencia se va al eje delantero y se siente mucho subviraje en el eje delantero, especialmente si aceleras y mueves un poco el volante, vas a sentir que pierdes mucho el control del auto. Por suerte el sistema de antipatinaje te ayuda bastante, pero pasa la cuenta esos detallitos de tener tanta potencia al eje delantero. Y bueno, ya que estoy hablando de las críticas de este auto, otra crítica es el control crucero, que no es adaptativo para un auto de 28-29 millones de pesos. Creo que es un detalle que hubiese ayudado bastante. Lo que sí se agradece por lo menos tener puntos ciegos, porque este auto es bastante grande, bastante ancho. También ayuda mucho el Head Display porque se lee bastante bien. La dirección es muy intuitiva, transmite mucho y también es muy precisa. Donde la coloques el auto se va a dirigir, entonces está bien. Se puede controlar su dureza de forma independiente a los modos de manejo. La calidad en cuanto a ruidos, cuando estás parado el ruido del exterior está muy bien mitigado, recordando que tenemos cristales acústicos solo en la zona de adelante, así que eso está bien. Se escucha ruido de viento, de rodadura, pero nada del otro mundo, lo habitual en este tipo de segmento. Bueno, menciona también que tenemos un modo EV,
que te permite que el auto vaya 100% eléctrico o priorice ir 100% eléctrico. Pero bueno, también va a depender de cuánto tienes cargado la batería. Por lo menos hoy en la mañana lo cargué hasta el 60%, 69% si no me equivoco. Y ya ahora, bueno, he recorrido harto. Tengo un 30%, sube y baja, depende de cómo vaya cargando las baterías, pero siempre se queda luego como en el 30% y ahí siempre se va a mantener como un híbrido convencional. Bueno, hacer un auto que puede andar 100% eléctrico si quisiera, tiene frenado regenerativo. Yo lo tengo en el modo más intenso, es decir, el que debería frenar más. Si bien lo frena, no es tan bueno como uno quisiera. Para poder recuperar más energía, creo que podría mejorarse una fuerza regenerativa un poco más potente y así recuperar más energía y gastar menos frenada innecesaria. Por lo menos estas salidas ahí desde al paso, el auto medio aceleras y te empuja en seco demasiado bueno. Me gusta esa sensación que te da. Los asientos, si bien son bastante cómodos, te agarran muy bien de los laterales, siento que le falta apoyo lumbar, porque si bien son eléctricos, no encontré forma de ajustar el apoyo lumbar en toda esta parafernalia que tienes acá, para que lo tengas en consideración si eres fan del apoyo lumbar, como yo. En cuanto a ruidos al interior, no suena nada. Tiene 6.000 kilómetros esta unidad, así que no podría decirte que vaya a envejecer bien ruidos al interior, pero a lo menos esta no suena nada, así que muy bien por parte de Chery. Los consumos es difícil de medir, como te mencioné cuando estamos viendo el tacómetro o el velocímetro digital. No te da la posibilidad de visualizar un consumo en como de un trayecto específico. Simplemente te muestra los últimos 50 kilómetros, que lo encuentro raro, no te permite configurar eso. Y bueno, los últimos 50 kilómetros me está diciendo que estoy haciendo 26,3 kilómetros por litro. He andado mucho más en autopista. Y abajo me muestra otro consumo que dice que he hecho 17 kilómetros por litro, lo cual no entiendo cuál es cuál. Pequeños detalles que tiene este auto, que lo siento un poco limitado en cierta información que en un auto convencional es algo básico. Bueno, si intento cambiarme de carril y viene algo por el punto ciego, más allá de avisarme ilumínicamente, también me avisa con sonidos, también te lo muestra en cuadros de instrumentos, te va mostrando el auto y si tienes algo en el punto ciego. Está bien ese detalle. Y creo que nos falta un pequeño detalle, que es la suspensión. La suspensión está ahí. Si bien es muy cómodo, fácil a 140, 150 este auto ni se percibe la velocidad, eso está bien. Se siente un auto muy cuna, que absorbe muy bien, pero en ciertas imperfecciones sí las siento. Pese a tener un perfil 55, entonces como un amor y odio. No entiendo por qué de repente la sientes como muy firme, luego muy cuna, muy suave, por decirlo así, por llamarlo cuna. Está como entre amor y odio, pero no está mal. Está bien lograda la suspensión en términos generales. Vamos a hacer justamente nuestra prueba de nivelación para que veas cómo se siente el cambio de nivel. Por lo menos aquí estoy soltando el acelerador y como puedes ver, desacelera, pero no del todo, no como al nivel de poder manejarlo con un solo pedal, que es lo que mayormente se busca con estos sistemas para autorregenerar o autofrenar al soltar. También hablar que del freno a veces se siente muy sensible. Si bien hay una forma de cambiarlo, no he sentido que haga efecto. Ahorita está cómodo. En deportivo apasionado es donde se siente un poco sensible. En cómodo lo mitiga un poco más. Por lo menos ahorita vamos a cambiarlo a deportivo y apasionado. Así se llama el modo. Tiene esta función que acabo de activar que te muestra si pones de un lado la direccional u otro ese lado, valga la redundancia. Y bueno, la cámara se ve bastante bien, muy sobresaliente la calidad que te entrega. Bueno, también, no sé si lo llega a mencionar, la visión que te da del auto es buena. Adelante se ve mucho el capó, lo cual te ayuda por lo menos a sentir dónde está tu frente. Los laterales, los espejos son bastante generosos, se apoyan del sensor del punto ciego. Y atrás el espejo, si bien es electrocromático, se agradece. La visión también es buena, pero tienes que considerar que tienes un pilar C o D, creo que es D, C y D, que es bastante pronunciado y bueno, te da el mítico punto ciego, pero bueno, mitigado con los sensores de punto ciego. Bueno, vamos a hacer nuestra prueba de la suspensión para que veas qué tan firme puede ser o qué tan rebotona. Aquí va el primero. 1, 2, 3. Bastante firme se sintió ahí. La primera la sentí todo lo contrario. Dato curioso, como te digo, a veces está dura, a veces está suave. Es amor y odio. Y vamos a ver si
nos da un solo volantazo. Bueno, aquí me pude abrir bastante. Creo que sí le va a alcanzar. Es un auto bastante grande. Alcanzó lo justo. Pero me pude aperturar. A veces no me puedo aperturar porque hay un auto estacionado, pero está bien para las dimensiones del auto. Aceleramos. Ahí se notó que solo usó el sistema eléctrico. Una va. ¿Verdad? La suspensión tira más amor que de odio. Ahora se supone que este auto vamos a probar el control de descenso. No sé para qué usarías un control de descenso en un auto familiar, pero lo tiene. Realmente los controles de descenso se usan en terrenos donde no hay asfalto y el camino es muy empinado, pero mucho, y te tienes que preocupar más de la dirección que del freno. Por eso se inventó el control de descenso. Y se supone que también aquí hace que el auto frene más con motor que con freno de discos. Entonces vamos a activar el control de descenso. Ahí se activó. Bueno, no hay una forma de controlar la velocidad, pero hace bien el trabajo sin frenados bruscos. Lo mantiene a 34 kilómetros. Bien. No sé en qué minuto lo usarías en un SUV familiar, pero lo tienes. Bueno, mencionar un detallito de este auto, que es bien tonto, pero lo tiene, es que primero, si no te colocas el cinturón, no puedes sacar los frenos de mano electrónico, y tampoco tiene ningún botón para el freno de mano electrónico, lo tiene acá en el submenú, bastante curioso, primera vez que lo veo. También no tiene botón de encendido, dado que con solo presionar el pedal del freno se enciende y con solo luego bajarte se apaga, pero son detalles que a mí en lo personal no me gusta. Me gusta que lo haga, pero tener también la opción de tener un botón. Las marcas a veces por querer innovar quitan cosas que no tenían que quitar, pero ya creo que con eso hemos hablado suficiente. Voy a seguir haciendo unas vueltas, haciendo unas tomas y vamos a las conclusiones, a ver cómo me fue con la batería totalmente descargada, a ver cómo son los consumos y el andar del auto. Y bueno, mostrar la iluminación que te hace como una luz de bienvenida. Esa es la frontal. Creo que es muy exagerada a mi gusto. Tendremos la iluminación que te mencioné aquí en el pilar y la iluminación de atrás. Que esa está un poco más sutil que la de adelante. Mostrar la iluminación de las puertas traseras, que es acá solamente, y la iluminación tanto de la zona de la tercera fila como segunda fila. Esta le da el toque sin duda. Tendremos iluminación en las pisaderas, que me parece que las pisaderas de atrás no están iluminadas, solo las dos delanteras. Esta es la iluminación y la luz no se apaga hasta que yo ponga la marcha. Ahí se apagó. Ponemos pare y ahí se prende nuevamente. Me gusta esa acción. Bueno, mencionar también la iluminación que vimos en la guantera y en la consola central. Son detallitos que en verdad hacen la diferencia. Bueno, ya hemos llegado a la final de este recorrido y lo que pasó con la energía, que se mantuvo siempre entre 18% de la batería, lo máximo que bajó a 16, luego se volvió a cargar nuevamente a 20. Me fui a una colina donde con nada de energía lo que hace es que el motor lo acelera. Ahí sí se llega a escuchar un poco, pero apenas imperceptible, porque el motor obviamente está recargando las baterías. Luego en la bajada se terminó de cargar y volvió a 20, que era como el estándar. Es lo mínimo que va a andar este auto cuando no lo cargue. Los consumos en ese último trayecto bajaron a 18,2 kilómetros por litro. En ciudad, con tráfico, anduvo en 23, incluso hasta 25 kilómetros por litro. Y en autopista mantuvo también la misma, pero en la autopista teníamos batería. Entonces, capaz ahí se ve un poco favorecido por tener autopista. Vamos a prender la luz que se apagó. Bueno, un detallito ahí que acabo de ver, que para prender la luz no hay ningún botón iluminado en la consola central que te diga dónde está, entonces es más difícil encontrarla. Ya llegando a las conclusiones, todo lo que puedo hablar, sin duda el punto más fuerte y por lo que estás pagando este producto es el motor. Es un auto que si no te dicen que es a combustión, te pensarías que es 100% eléctrico, porque es sorprendente el motor de insonorizado e imperceptible para la cabina, y eso está muy bien logrado. Y me gusta ese torque que te entrega en las bajas. Es un auto que pareciera ser rápido, sé que no es tan rápido para la potencia que declara, pero gran parte de esa culpa es porque todo se va al eje delantero y se pierde mucho en patinaje como tal, como hicimos en la prueba de aceleración. A ver, aquí noté unos detallitos para que tengas en consideración. El sonido, si bien es firmado por Sony y suena bien,
Cuando lo subes al máximo distorsiona. No me gusta el detalle del cuadro de instrumento que no te permite ver trayectos, solo este de últimos 50 kilómetros. Indagué por horas buscando, pero no logré encontrar alguna forma de cambiarlo o de verlo. Como bueno, la potencia al instante sin duda un punto muy fuerte. El cargador por inducción que funciona, me cargó el teléfono mientras estaba con Apple CarPlay de forma inalámbrica y el teléfono no se recalentó. ¿Por qué? Porque primero el cargador inalámbrico tiene su ventilación y adicional las salidas de ventilación principal están justamente en esta zona y mantienen la zona bastante fresca, por eso el teléfono no se recalienta. GPS. Cuando puse la dirección en el, valga la redundancia, el GPS del infoentretenimiento, se pueden ver direcciones acá en el cuadro de instrumento y van muy bien, y también en el head display y se ven muy bien. Lo único malo es que si la calle tiene un límite de velocidad 50, normalmente siempre vas a más de 50 o te pasas por 1 kilómetro, te va a empezar a avisar que te estás sobrecediendo de velocidad y no hay forma de desactivarlo y es muy molesto porque si tienes música te la va cortando cada vez que te va avisando. Muy bueno el GPS, todo lo que te muestra, pero creo que nunca lo vas a llegar a usar por simple esa molestia. Y la botonera de aquí del volante, que cuando tengo las luces prendidas en autopista tengo que prender las luces, no se iluminan o están iluminadas pero piensan que es de noche y bajas la iluminación y no se ven, es bastante raro e incómodo. Bueno, después supongo que te vas a acostumbrar y sabes dónde tienes cada cosa. Yo como este era mi primer día usando este auto, no me acostumbré a dónde estaban los botones. Y esas son mis conclusiones. Sin duda es un SUV muy recomendable si andas mucho en ciudad, si te importa mucho el consumo, si vas a ocupar la tercera fila, porque te podrías ir para el Tigo 8, que también da buenos consumos, es un poco más pequeño, si igual tiene tercera fila, pero un poco más pequeño. No necesitas esta monstruosidad tan grande, pero en verdad es increíble lo que hizo Chery con este motor. Ya que llegamos a esta parte del video, te invito a ver el último video que hicimos de otros 7 plazas, el Mitsubishi Destinator. Pincha aquí y anda a verlo.